¿Y si te dijera que en medio del desierto más seco, floreció una rosa imposible? ¿Y si esa flor no nació por casualidad, sino por una promesa desesperada de un hombre que ya no creía en nada? Esta no es solo una historia de lluvia en tierra árida. Es una historia de fe donde ya no había esperanza, de milagros que no caen del cielo, sino que brotan del alma. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que miras tu propio camino. Dicen que hay lugares donde hasta el viento se cansa de soplar, donde el silencio no es paz, sino abandono. Así era Cuatro Ciénegas ese verano. Un pueblo atrapado entre montañas sedientas y recuerdos de tiempos más fértiles. La tierra estaba tan seca que los surcos se abrían como grietas en una herida vieja. Y en medio de ese paisaje, se encontraba el rancho El Paraíso, irónicamente llamado así, porque de paraíso no quedaba nada. Allí vivía Ricardo Obregón, 42 años, agricultor desde niño, de manos endurecidas por el sol y los años, y un carácter forjado a golpes de pérdida. Su mirada, antes viva, se había vuelto opaca. Sus silencios, más largos. No era un mal hombre, pero la vida le había enseñado que creer era un lujo. Y él ya no podía permitírselo. Aquel verano, ni una sola nube se había dignado a mirar hacia abajo. El cielo parecía de piedra, inquebrantable. La cosecha de maíz estaba perdida. Los pimientos, secos. Las hojas de las parras crujían como papel viejo. Y los animales, los pocos que quedaban, caminaban con la mirada baja, como si también supieran que algo más que el agua se había ido. Ricardo caminaba cada día por los campos, pero ya no revisaba los brotes. Solo contaba mentalmente cuánto tiempo más podría resistir. Cuántos días quedaban antes de tener que rendirse. Aunque esa palabra, rendirse, era la única que no estaba en su vocabulario. En casa, su esposa Clara intentaba mantener la calma. Movía las reservas, cocinaba con lo poco que quedaba, y sonreía cuando la hija menor, Isabel, le preguntaba cuándo volvería a llover. Muy pronto, mi amor. Mamá ya le pidió al cielo, decía mientras le acariciaba el cabello. Pero lo cierto era que, por las noches, lloraba en silencio. Lloraba por la tierra, por su esposo, por su hija, y por la abuela Mercedes, que cada tarde encendía una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe colocada en una repisa sencilla, adornada con flores de papel y una mantita bordada con hilos rojos. Doña Mercedes tenía 84 años. La piel surcada como la tierra seca, pero los ojos brillaban como si aún esperaran milagros. Era de esas mujeres que hablan con las plantas, que sienten cuando viene la lluvia, aunque no haya señales. Una mujer que rezaba no por costumbre, sino con una fe que le salía del alma. Cada tarde, sin falta, se arrodillaba frente a su altar. Santa Madre, Reina del Tepeyac, te lo suplico, ten piedad de este lugar. No por mí, sino por ellos, murmuraba. No dejes que pierdan la esperanza. Ricardo la observaba desde el pasillo. Con respeto, con cariño, pero también con una mezcla de tristeza y resignación. No creía que esas oraciones cambiaran nada, y sin embargo, tampoco tenía fuerzas para interrumpirlas. Una noche, cuando todo parecía más pesado, ocurrió algo que rompería el silencio habitual. Isabel, su pequeña de 5 años, despertó llorando. Tenía hambre. Clara intentó calmarla, pero no quedaba nada más que un trozo de pan duro. Ricardo se levantó sin decir palabra, salió al patio, y se quedó parado mirando al cielo. Era como si estuviera esperando algo, pero no sabía qué. Frente a él, como un centinela solitario, estaba el viejo cactus del rancho. Un cactus que llevaba décadas sin florecer, medio seco, lleno de espinas y con la base agrietada. Nadie lo tocaba. Era casi un símbolo de resistencia en esa tierra olvidada. Ricardo se acercó y puso una mano sobre la corteza rugosa. Cerró los ojos, y por primera vez en años, habló, pero no consigo mismo. Habló con alguien que no sabía si escuchaba. Si estás allá arriba, si de verdad existes, ya no por mí. Hazlo por mi hija. Hazlo por Clara. Por esta tierra que ya no da más. Si haces llover, si salvas este rancho, te prometo que lo primero que florezca aquí, te lo llevo. Con mis pies, con mi espalda, hasta tu casa. Hasta la basílica. Con mis manos. No necesito más. Solo una señal. Era más un lamento que una oración. Más un suspiro que una promesa. Pero cuando volvió a abrir los ojos, algo dentro de él había cambiado. Una pequeña grieta en su corazón, tan dura como el suelo que pisaba, se había abierto. Y por ella, por esa rendija diminuta,
entró un poco de fe. Al regresar a la casa, no dijo nada. Solo abrazó a Isabel, la envolvió en una cobija, y se sentó junto al lecho de doña Mercedes. ¿Tú crees que ella puede escucharnos?, preguntó en voz baja, sin mirarla. La abuela no respondió de inmediato. Se acomodó los lentes, miró su rosario, y finalmente dijo: la fe no es que ella te escuche. La fe es que tú aprendas a escucharla a ella, incluso en el silencio. Y ese silencio fue lo último que se oyó esa noche. Pero el desierto ya había empezado a hablar. A la mañana siguiente, Ricardo despertó antes del alba. No fue el canto de los gallos ni el ruido de los burros en el corral lo que lo levantó, sino una inquietud que no supo nombrar. Era como si el alma se le hubiera levantado primero y lo estuviera jalando desde adentro. Se puso las botas sin hacer ruido, cruzó el patio, y caminó hacia el mismo lugar donde la noche anterior había hablado con el cielo. El aire estaba espeso, caliente, inmóvil. Pero algo era diferente. El cactus. Lo vio desde lejos. Se detuvo. Parpadeó. Y entonces caminó más rápido, casi tropezando con las piedras secas del camino. Frente a sus ojos, en el centro del cactus viejo y rajado, brotaba una flor. Una sola. Una rosa. Roja. Brillante. Viva. No era una flor de cactus. No era una flor que perteneciera a esa tierra. Era una rosa, como las que su madre le ponía a la Virgen en su infancia. Como las que no crecen en el desierto. Como las que no deberían existir ahí. Ricardo se acercó lentamente. Quiso tocarla, pero detuvo la mano en el aire. Era como si su presencia ya la hubiera profanado lo suficiente. Un sudor frío le bajó por la espalda. Sintió miedo. No un miedo común, sino un temblor espiritual, como si por primera vez estuviera parado frente a algo que no entendía y que no podía explicar. Dio un paso atrás. Luego otro. ¡Abuela!, gritó, con la voz quebrada. Mercedes salió envuelta en su rebozo, con el cabello aún recogido y los pasos torpes. Cuando llegó, lo vio ahí, de pie, inmóvil, señalando el cactus. Se acercó, vio la flor, y cayó de rodillas. «Madre Santísima», murmuró. Ella respondió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Sus manos temblaban, pero no por la edad. Temblaban por la certeza. Porque esa flor era una respuesta, un mensaje, un milagro. Ricardo la miraba, sin saber qué hacer. Por dentro, algo comenzaba a quebrarse. No era solo asombro. Era vergüenza. ¿Cómo podía haber dudado tanto? ¿Cómo podía haber cerrado los ojos tantos años? ¿Cómo podía una simple rosa en el desierto tener más poder que todas sus certezas? Esto no puede ser real, susurró. Mercedes se limpió los ojos y le respondió con voz serena. Cuando algo no puede ser, y sin embargo es, eso, mijito, es Dios. Las noticias corrieron rápido. En pueblos pequeños, los milagros viajan más veloz que el viento. Al mediodía, ya habían llegado vecinos curiosos de la Madrid, San Pedro y Estanque. Gente de todas las edades venía a ver con sus propios ojos la flor. Algunos la miraban en silencio. Otros rezaban. Otros simplemente lloraban. Y entre todos ellos, estaba Clara, sosteniendo a Isabel de la mano. «Papá, ¿por qué lloras?», le preguntó la niña. Ricardo no respondió. Solo la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla no del mundo, sino de sí mismo. Porque algo en su interior le decía que esa rosa no solo había nacido para él. Había nacido para todos. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros y pintaba el cielo de un naranja ardiente, comenzaron a aparecer nubes. Primero una, luego otra, luego muchas, como si un ejército de sombras suaves avanzara desde el horizonte, cargando algo más que agua. Clara salió al patio y levantó la cara. Lo olió antes de verlo. «Va a llover», dijo en voz baja. Mercedes se persignó de inmediato. Ricardo no se movió. Se quedó ahí, de pie, mirando al cielo, sintiendo cómo el aire cambiaba, cómo el silencio se rompía. El primer trueno sonó como un grito en la montaña. Y luego, la lluvia. Lenta, delicada, persistente. Al principio eran gotas finas. Luego se volvieron pesadas, veloces, generosas. Golpeaban el techo de lámina con fuerza, corrían por los canales, empapaban el polvo acumulado, llenaban las grietas de los surcos, mojaban los huaraches de los niños que salían a correr bajo el aguacero. La gente del pueblo salió de sus casas. Algunos lloraban.
Otros bailaban. Mercedes se arrodilló en el barro, sin importar sus rodillas frágiles. Ricardo levantó los brazos. Y por primera vez en su vida, le dio gracias a alguien que no podía ver. La lluvia no se detuvo en minutos. Duró horas. Limpiando el aire, lavando los techos, volviendo a la vida a todo lo que antes parecía muerto. A la mañana siguiente, los campos habían cambiado. Las hojas revivían, los tallos volvían a levantarse. Incluso los animales caminaban con más energía. Pero el cactus seguía ahí, intacto, con la rosa aún abierta, como si la lluvia no le afectara, como si supiera que era intocable. Esa noche, en el comedor de la casa, Clara sirvió sopa caliente con tortillas recién hechas. Isabel se rió por primera vez en semanas. Mercedes rezó en voz alta, y al final de la oración, dijo: «Gracias, madre, porque floreciste no solo esta tierra, sino también el alma de mi nieto». Ricardo no dijo nada, pero esa noche no durmió. Se quedó en el patio, sentado, mirando el cactus iluminado por la luna. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera. Vacía. Solo tenía una almohadilla de tela blanca, cuidadosamente doblada. Era la caja donde colocaría la rosa, porque la promesa aún no se había cumplido. Y Ricardo sabía que, por más que la lluvia hubiese regresado, por más que los campos revivieran, lo importante no era la flor. Lo importante era el camino. El cielo aún conservaba restos de nubes cuando Ricardo despertó al día siguiente. Las gotas de lluvia de la noche anterior seguían resbalando lentamente por las hojas de los árboles, como si no quisieran irse todavía. El olor a tierra mojada invadía todo el rancho, ese olor que él creía haber olvidado. Pero lo que más le impresionaba no era la lluvia, ni el verdor que comenzaba a insinuarse en las plantas, sino que la flor seguía ahí, intacta, vibrante, viva. A pesar del aguacero, ni una sola de sus pétalos había caído. Ricardo se acercó con cautela. Sentía una mezcla de reverencia y responsabilidad. Ya no era una flor común. Era una promesa. Era la respuesta que él había pedido, y ahora tenía que cumplir. Fue a la cocina donde su esposa preparaba café y tortillas con sal. «Clara, me voy», dijo con la voz firme. Ella lo miró extrañada. «¿A dónde?» «A Tepeyac». Clara dejó la cuchara en la olla y se acercó, con el entrecejo fruncido. «¿Estás hablando en serio?» «Lo prometí», respondió sin titubear. «Dije que si florecía algo en esta tierra, lo llevaría con mis propias manos hasta la basílica. Y lo haré». Mercedes, que escuchaba desde el corredor, asintió en silencio, como si ya supiera que ese momento llegaría. Se levantó lentamente, fue a su habitación y regresó con un objeto envuelto en una tela blanca. Al desenvolverlo, reveló una pequeña imagen antigua de la Virgen de Guadalupe, tallada en madera, con bordes gastados por los años. «Esta imagen me la dio mi madre cuando yo era niña», le dijo a Ricardo con ternura. «Me protegió en tiempos de guerra, de hambre, de duelo. Y ahora, quiero que te acompañe a ti». Ricardo la recibió con respeto. La sostuvo entre sus manos como si fuera un trozo del corazón de su abuela. Sabía que ese gesto decía más que 1000 palabras. Lo abrazó con fuerza. Nadie dijo nada. No hacía falta. Ese mismo día, Ricardo construyó con sus propias manos una pequeña caja de madera, usando restos de un viejo ropero. Forró el interior con una manta blanca, la más limpia que tenía. Luego, con una delicadeza que jamás había usado antes, cortó la rosa del cactus, con guantes y una pequeña navaja, procurando no dañar nada. La colocó en la caja como si se tratara de un recién nacido. Empacó solo lo necesario: una muda de ropa, una cantimplora, pan de maíz y un par de cobijas. Iba a hacer el camino a pie. No quería atajos. No quería medios caminos. La promesa había sido clara. «¿Cuántos días crees que tomará?», preguntó Clara, con la voz entrecortada. «No lo sé. Pero no regresaré sin dejar esta flor a los pies de la Virgen». Mercedes lo despidió en la puerta del rancho, con los ojos húmedos. «Vas a regresar diferente, mijo», le dijo. «Porque quien entrega el corazón, nunca vuelve igual». Y así, con la caja en una mochila, la imagen de la Virgen colgada al cuello y un sombrero viejo para protegerse del sol, Ricardo comenzó su peregrinación. El primer tramo fue el más difícil. Dejar la tierra. Dejar a su hija. Dejar todo lo que conocía. Pero también fue el más necesario. Porque cada paso era una despedida de quien había sido, y una bienvenida a quien estaba empezando a nacer.
El camino hacia el Tepeyac desde Cuatro Ciénegas no era recto ni amable. Atravesaba cerros polvorientos, pueblos olvidados, caminos sin sombra. Pero cada vez que el cansancio lo vencía, abría la caja por un momento y miraba la flor. Seguía viva, como si supiera que aún no había llegado a su destino, como si también tuviera una misión. En uno de esos pueblos, un anciano lo vio dormir en una banca de madera frente a una iglesia. Se acercó, le ofreció agua y pan, y al notar la caja, le preguntó qué llevaba. Una flor, respondió Ricardo. ¿Una flor? Una promesa. El anciano lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. Solo dijo, a veces, las flores más poderosas no nacen para adornar, sino para sanar. En otro tramo del camino, una joven madre le pidió ayuda con su carreta atascada en el lodo. Ricardo dejó su mochila a un lado, empujó con todas sus fuerzas, y logró sacarla. La mujer, agradecida, le dio un par de empanadas calientes. Él no quiso aceptarlas. Llévalas, insistió ella. Se nota que caminas por algo importante. Y así, poco a poco, el camino comenzó a llenarse de señales. No eran milagros grandiosos, pero sí gestos que lo hacían sentir acompañado. Personas que lo bendecían sin conocerlo. Niños que lo llamaban el hombre de la flor. Gente que le pedía que rezara por ellos cuando llegara a la basílica. Una tarde, mientras cruzaba un tramo desértico, sintió que sus piernas ya no daban más. Cayó de rodillas, agotado, con el sudor mezclado con tierra en el rostro. Pensó en rendirse, en quedarse ahí, en volver. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. Quien entrega el corazón, nunca vuelve igual. Sacó la caja de su mochila. La abrió. La rosa aún estaba viva. Pero no solo eso. Parecía más fresca que nunca. Y por un instante, juró que olía su fragancia, como si estuviera floreciendo de nuevo. ¿Qué eres? Susurró. ¿Qué quieres de mí? Pero la rosa no respondió. No lo necesitaba. Porque, en el fondo, Ricardo ya sabía la respuesta. Cerró la caja, se levantó con dificultad, y siguió caminando. Porque había algo más poderoso que la fatiga, que el calor, que el dolor. Había propósito. Había fe. Y la fe, cuando por fin se enciende, ya no se apaga. El sol comenzaba a descender cuando Ricardo alcanzó el pueblo de Matehuala. Llevaba ya más de una semana caminando, con los pies tan hinchados que cada paso era una prueba de voluntad. Las sandalias de cuero que usaba ya se habían roto por los bordes, y en los tobillos se dibujaban líneas oscuras de tierra mezclada con sangre seca. Pero él no se quejaba. El dolor, a esas alturas, ya no era su enemigo. Era su compañero. Cruzó la pequeña plaza, saludando con una leve inclinación de cabeza a los pocos que lo miraban desde las bancas. En el centro del pueblo, una mujer mayor vendía frutas bajo una sombrilla descolorida. Ricardo se acercó, buscando algo sencillo, sin mucha esperanza. No llevaba dinero, solo su flor, su imagen y la promesa en el corazón. Buenas tardes, dijo con la voz rasposa por el polvo. Buenas, joven, respondió la mujer, que tendría unos 70 años. ¿Viene de lejos? Sí, del norte. ¿A pie? Sí, señora. Ella lo observó de arriba a abajo. Su ropa sucia, sus manos agrietadas, el sombrero lleno de polvo. Y después notó la cajita de madera que colgaba cruzada en su pecho, sujeta con una cinta de tela. Frunció el ceño con curiosidad. ¿Qué lleva ahí? Ricardo dudó un momento, pero luego, sin hablar, abrió con cuidado la tapa de la caja. Dentro, la rosa seguía perfecta, como recién cortada. Su color rojo intenso brillaba incluso bajo la luz tenue del atardecer. La mujer se cubrió la boca con la mano. «Dios mío, ¿es real?» Él asintió en silencio. «Es una promesa», susurró. «Para la Virgen». La mujer, con los ojos vidriosos, extendió la mano hacia una pequeña canasta de naranjas. «Llévese unas. Por favor. Son dulces. Le darán fuerza. No tengo con qué pagarle. No es pago. Es fe. Usted está caminando por todos los que ya no pueden hacerlo». Ricardo aceptó las frutas con humildad, le dio las gracias, y se sentó bajo un árbol para descansar un momento. Comió lentamente, con cada bocado sabiendo a algo más que alimento. A gratitud. A alivio. A humanidad. Esa noche, durmió bajo las estrellas. No hubo cobijas ni techo.
Solo el cielo abierto, un costal como almohada, y la caja con la rosa sobre el pecho, como si necesitara sentirla cerca para no perderse. Soñó con Isabel, su hija, corriendo entre campos verdes, con el cabello suelto y las manos llenas de flores. Y despertó con una lágrima seca en la mejilla y un nuevo impulso en el alma. El camino continuó. Día tras día, atravesó pueblos donde nadie lo conocía, pero todos lo respetaban. No necesitaba explicar mucho. Bastaba con que alguien viera la flor y su rostro cansado para que lo invitaran a pasar, le ofrecieran agua o le dieran bendiciones en silencio. Incluso hubo quien le pidió que rezara con ellos. En San Luis Potosí, una familia lo recibió una noche después de que lo encontraran cojeando por la calle. El padre de familia, un mecánico de nombre Tomás, le preparó una sopa caliente. Su esposa, Lucía, le curó los pies con pomada de árnica. Y sus dos hijos pequeños se acercaron curiosos a la caja. «¿Qué hay ahí?», preguntó uno de ellos. «Un regalo para la Virgen», respondió Ricardo, con voz suave. «¿Y se lo vas a dar tú?». «Sí, caminando». «Está muy lejos», exclamó el otro niño. Ricardo sonrió por primera vez en días. A veces, lo más lejos, es justo lo que más vale la pena alcanzar. Esa noche, en la mesa, todos rezaron juntos. Y Ricardo, por primera vez, pronunció palabras que no estaban escritas, ni memorizadas. Salieron de su interior, como nacidas del cansancio y de la fe que, sin darse cuenta, se había ido fortaleciendo a cada paso. «Gracias por esta familia», dijo en voz baja. «Gracias por este pan. Gracias por esta rosa, que no se marchita. Y gracias por darme una razón para seguir caminando». El viaje prosiguió con días de calor extremo, noches frías, tramos donde no había ni sombra ni señales, pero donde su propósito era lo único que no se desvanecía. Ricardo ya no pensaba en rendirse, ni en cuánto faltaba. Solo pensaba en llegar. En Querétaro, una señora se arrodilló al verlo. Dijo que había soñado con él 2 días antes. Que una mujer vestida de azul le mostró una rosa y le dijo: «Vendrá uno con los pies sangrando. Dale posada». Ricardo se quedó sin palabras. No supo qué responder. Pero esa noche durmió bajo techo, con pan recién horneado y una vela encendida frente a la imagen de la Virgen. Cada persona que encontraba dejaba algo en él. No solo comida o ayuda. Dejaban pedacitos de fe. Como si todos, sin saberlo, también fueran parte de la promesa. En cada paso, Ricardo se sentía menos solo. Incluso cuando no había nadie alrededor. Porque la rosa lo miraba. Porque el aire lo abrazaba. Porque la Virgen, de alguna forma, iba con él. Y una madrugada, ya cerca de la entrada a la Ciudad de México, se detuvo en una loma desde donde se veía la silueta lejana del Tepeyac. Sus piernas temblaban. Sus ojos ardían. Sus manos apretaban la caja contra el pecho. Respiró hondo. Y en el viento que soplaba suavemente, creyó oír una voz muy leve, femenina, maternal. «Te estoy esperando». El amanecer sobre la Ciudad de México no tiene la misma suavidad que en los pueblos del norte. Aquí, el sol no pregunta si puede salir, se impone. Se refleja en los vidrios, en los techos de lámina, en las avenidas donde los autos ya rugen desde temprano como si la vida corriera más rápido que el tiempo. Ricardo observaba todo esto desde la ladera de un cerro cercano, con los pies llenos de ampollas, pero con el corazón latiendo con más fuerza que nunca. Frente a él, en el horizonte, como un faro para el alma, se alzaban las cúpulas de la Basílica de Guadalupe. Aún distantes, pero por fin visibles. Y esa visión bastó para que las lágrimas se asomaran de nuevo. No era tristeza. Era llegada. Descendió poco a poco, sin prisa, pero sin detenerse. La ciudad lo recibió con sus voces mezcladas, sus mercados bulliciosos, sus calles apretadas y sus miles de rostros que iban de un lado a otro como olas humanas sin rumbo aparente. Nadie lo conocía allí. Nadie sabía su historia. Pero eso no importaba. Porque él ya no necesitaba que lo vieran. Lo importante era que su promesa sí lo estaba esperando. Al cruzar la calzada de Guadalupe, el ruido parecía disminuir, como si la propia atmósfera cambiara. Las voces se volvían más suaves. Los pasos más lentos. Los ojos de las personas comenzaban a mirar hacia arriba, hacia la basílica antigua, hacia la nueva, hacia ese lugar donde, según generaciones enteras, una mujer apareció para recordarle al mundo que lo divino también tenía rostro moreno. Ricardo se detuvo frente al atrio. No por cansancio, sino porque algo dentro de él le dijo que era el momento de respirar, de comprender la magnitud de lo que estaba por hacer. Cerró los ojos. Sintió la brisa tibia sobre el rostro.
Abrió la caja por un instante. La rosa seguía allí, más hermosa que nunca. No se había marchitado. No había cambiado de color. Incluso parecía más abierta, más viva, como si supiera que estaba llegando a casa. Cruzó el umbral entre las columnas con paso tembloroso. Los peregrinos lo rodeaban, algunos de rodillas, otros en silencio, otros llorando, otros con bebés en brazos, ancianos, jóvenes, todos con la mirada clavada en la tilma milagrosa que colgaba sobre el altar mayor. Ricardo no había preparado ninguna oración. No sabía qué decir. Pero en ese instante, todo se volvió claro. Caminó hasta el centro, justo donde muchos se detenían a mirar desde la banda deslizante que pasa frente a la imagen de la Virgen. Él no usó la banda. Se hincó, y desde el suelo frío de mármol, sacó la caja de su mochila y la colocó con las dos manos sobre el corazón. Sus labios se abrieron, pero la voz no salía. Solo lágrimas. Lágrimas profundas. Lágrimas de años. Lágrimas de no haber creído. Lágrimas de haber entendido tarde, pero a tiempo. Una religiosa que lo observaba desde una esquina se acercó discretamente. Lo miró con dulzura, sin interrumpirlo, y al ver la flor, abrió los ojos con asombro. ¿La trajo desde su tierra?, preguntó en voz baja. Ricardo asintió. Desde Cuatro Ciénegas, caminando. Ella se persignó, y sin preguntar más, se alejó en silencio, como si entendiera que estaba presenciando algo más grande que una promesa cumplida. Ricardo, por fin, encontró su voz. No sé rezar bien, dijo en voz baja, mirando la imagen de la Virgen. Pero vengo a darte esto. No por el milagro, sino por lo que hiciste dentro de mí. Por enseñarme que no todo se ve, que no todo se explica. Que hay flores que solo nacen en desiertos, y corazones que solo florecen con fe. En ese momento, algo en el ambiente pareció detenerse. Un suspiro colectivo. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de algo más. Y aunque nadie lo vio directamente, hubo quienes afirmaron que, por unos segundos, un rayo de luz atravesó la cúpula y tocó la caja de Ricardo. Él no se dio cuenta. Estaba con la frente pegada al suelo, dándole gracias a una madre que nunca lo había dejado solo, aunque le hubiera tardado toda una vida en notarlo. Minutos después, colocó la caja a un lado del altar menor, en una zona donde se dejaban ofrendas. Alguien se la llevaría, quizás, a un depósito, o quizás la pondrían en un rincón olvidado. No importaba, porque su promesa estaba cumplida. Lo demás, ya no dependía de él. Se levantó, con dificultad. Su cuerpo dolía. Sus rodillas crujían. Pero algo dentro de él estaba en paz. No necesitaba que nadie lo reconociera. No buscaba testigos. Ya lo había entregado todo. La flor. El camino. El orgullo. Su incredulidad. Al salir al atrio, se sentó en una banca y dejó que el aire le secara el sudor de la frente. Miró a las familias que entraban y salían. Algunas cargaban imágenes. Otras, peticiones escritas en papel. Otras, solo el silencio. Y se dio cuenta de que todos venían por algo. Pero él había venido a dejar algo. A dejar su pasado. A dejar su desierto. Esa noche, durmió en un albergue para peregrinos. No soñó con flores, ni con lluvias, ni con cactos. Soñó con su hija, Isabel, esperándolo en la puerta del rancho, con un dibujo en las manos, una virgen dibujada con crayones y un campo lleno de rosas detrás de ella. Y al despertar, entendió que la historia no terminaba ahí, que lo que había florecido en él apenas comenzaba. Él solo había subido despacio esa mañana, como si respetara el silencio de los que dormían en el albergue de peregrinos. Ricardo despertó sin prisa, sintiendo cada músculo protestar por los días de camino. Se sentó en la cama, descalzo, observando cómo la luz se colaba por las persianas del cuarto sencillo. El cuerpo estaba agotado, pero su alma estaba despierta. Durante unos minutos se quedó allí, en silencio. Luego, sacó del bolsillo interior de su camisa la imagen de madera que su abuela Mercedes le había confiado. La miró con ternura, y por primera vez en mucho tiempo, le sonrió. «Cumplimos, abuela», susurró. Se vistió con su única muda limpia y salió a la calle. No llevaba ningún plan. No había más promesas que cumplir. Solo quería caminar, ver la ciudad con otros ojos. Se dirigió nuevamente a la basílica, no por obligación, sino por gratitud. Al llegar, notó algo extraño. Un grupo de personas se agolpaba en uno de los pasillos laterales del templo. Murmullos. Miradas curiosas.
Algunos se persignaban. Otros lloraban en silencio. Ricardo se acercó, dudando. No quería interrumpir. Pero entonces, escuchó una frase que lo paralizó. La rosa no se marchita. Está igual que ayer. Es imposible. Sintió que el corazón se le detenía. Caminó con rapidez entre los presentes hasta ver lo que nadie podía creer. Su caja. La misma que él había dejado junto al altar. Estaba allí, abierta, exhibida sobre una mesa baja cubierta con lino blanco. Y dentro, la rosa. Roja. Viva. Intacta. Como si el tiempo no la hubiera tocado. Un sacerdote, de sotana gris y lentes delgados, se encontraba de pie junto a la caja, con expresión de asombro. ¿Usted la dejó?, preguntó, al ver a Ricardo acercarse. Sí, padre. Yo la traje desde Coahuila. El sacerdote se quitó los lentes y se los guardó en el bolsillo. ¿La trajo a pie? A pie. Fue una promesa. El silencio entre ellos se volvió denso. El sacerdote asintió lentamente, como quien confirma algo que ya intuía. Hay cosas que no pueden explicarse, dijo en voz baja. Esta rosa debería estar marchita desde hace días. Pero no hay señales de descomposición. Tampoco tiene perfume. Y sin embargo, la gente dice que al acercarse siente paz, que sus dolores se alivian, que han tenido sueños reveladores. Ricardo tragó saliva. No entendía del todo. No sabía cómo procesar aquello. Yo solo la traje, como señal de agradecimiento, respondió. Y eso la hace aún más milagrosa, dijo el sacerdote. Porque los milagros verdaderos no se hacen para pedir, sino para agradecer. Durante las siguientes horas, decenas de personas se acercaron a ver la flor. Algunos lloraban. Otros se arrodillaban en silencio. Una señora de Puebla, con pañuelo en la cabeza, dejó un rosario junto a la caja. Un joven con muleta se quitó una pulsera y la colocó a los pies de la rosa. Ricardo observaba todo desde un rincón. Se sentía pequeño. No como alguien sin valor, sino como alguien que había sido parte de algo más grande. De algo que lo superaba. Cuando salió de la basílica esa tarde, no se llevó nada material. Solo miradas, abrazos, una oración que una niña de 6 años le susurró al oído: gracias por traerle flores a la Virgencita. Pero lo que no sabía Ricardo era que lo más sorprendente aún estaba por venir. Esa noche, mientras descansaba en una banca del atrio, un hombre de barba blanca y sombrero vaquero se sentó a su lado. Llevaba una guitarra colgada a la espalda y una mochila pequeña. Te vi esta mañana, en el templo, dijo sin mirarlo. Sí, ahí estuve. Tú eres el del milagro, ¿no? Ricardo negó con la cabeza. Yo no hice nada. Solo cumplí una promesa. El hombre rió suavemente. Los verdaderos milagros no los hacen los hombres, pero a veces, los hombres caminan lo suficiente para alcanzarlos. Hubo un silencio largo entre ellos. Luego, el guitarrista dijo: ¿Sabes qué hay más allá del milagro? ¿Qué? El regreso. Porque no basta con llegar. También hay que volver. Y no solo a la tierra, sino a las personas. Esa frase quedó retumbando en la mente de Ricardo toda la noche. No podía ignorarla. ¿Volver? ¿Después de haber visto todo eso? ¿Después de haber entregado la flor? ¿Volver simplemente como antes? No, no podía. Porque ya no era el mismo. Al día siguiente, con los pies aún adoloridos, pero con la convicción de quien ha visto lo invisible, Ricardo inició su camino de regreso a Cuatro Ciénegas. Esta vez no llevó caja, ni flor, ni mochila. Solo la imagen de la Virgen colgada al cuello, su sombrero viejo, y una certeza grabada en el alma: que la fe no se explica, se camina. Y aunque la historia de la rosa ya comenzaba a circular por los medios, aunque algunos intentaban darle explicaciones científicas, y otros la llamaban superstición, en el corazón de un hombre que caminó 1000 kilómetros por una promesa, no había duda alguna. Porque hay desiertos que solo florecen cuando uno aprende a creer. El regreso fue distinto. No por el camino, que seguía siendo largo, árido y polvoriento, ni por el sol, que aún caía a plomo sobre los hombros. Fue distinto porque Ricardo ya no cargaba cansancio, sino propósito. Ya no caminaba empujado por la desesperación, sino sostenido por la gratitud. A medida que se alejaba de la ciudad, sentía que algo en él también se alejaba. Como si dejara atrás un Ricardo viejo, seco, lleno de rabias mudas. Y al acercarse al norte, a su tierra, sentía que algo nuevo florecía. No en los campos. En su pecho. No tenía prisa.
Se detenía a mirar el cielo, las nubes, los nopales florecidos que antes pasaban desapercibidos. Observaba los pájaros que cruzaban el aire, como si por primera vez entendiera que el mundo no estaba vacío, que el milagro no había sido una rosa que no se marchitó, sino el despertar de sus ojos, de su espíritu, de su memoria. Cuando por fin vio la silueta de 4 ciénegas recortada contra el horizonte, algo dentro de él se estremeció. El aire era más seco, pero familiar. Las montañas lo recibían como viejos amigos. El polvo del camino levantado por el viento tenía el aroma de su infancia. Y entonces la vio. Isabel. En la entrada del rancho, con su vestido azul y el cabello recogido en trenzas torcidas por el juego. Estaba descalza, con una sonrisa que lo desarmó por completo. «¡Papá!», gritó corriendo hacia él. Ricardo dejó caer su sombrero, se arrodilló como pudo y la atrapó entre sus brazos. «Llegaste. Cumpliste», dijo la niña, emocionada. Clara salió detrás, con los ojos llenos de lágrimas. Mercedes, apoyada en su bastón, lo observaba desde la sombra del corredor con una sonrisa que no necesitaba palabras. Él se levantó y las abrazó a ambas. Nadie preguntó cómo había sido. Nadie necesitó detalles. Bastaba con ver sus ojos para saber que había vuelto diferente. Y eso, en una tierra donde la sequía había hecho dudar hasta los más devotos, era suficiente para comenzar a creer de nuevo. Esa misma noche, los vecinos del ejido se acercaron al rancho. Unos por curiosidad, otros por respeto, otros porque ya habían escuchado rumores de que Ricardo había hecho una promesa y la había cumplido. Él no tenía intención de contar nada, pero cuando un niño le preguntó, «¿Es cierto que la Virgen te habló?», no supo guardar silencio. Contó la historia no con soberbia ni con grandilocuencia. La narró desde la verdad más sencilla, más humana. Habló de la sequía, del hambre, de la flor imposible en el cactus viejo, de la lluvia inesperada, de la caminata, de la caja, de los pies sangrantes, del altar. Y cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio profundo. Un silencio que se parece al respeto. A la fe. Mercedes, que lo había escuchado en silencio, levantó la voz. Dios tarda, pero no olvida. Y cuando uno cumple con fe, todo florece. Desde ese día, algo cambió en el pueblo. No de forma espectacular, ni milagrosa, ni inmediata. Fue sutil, pero evidente. La gente comenzó a visitar el rancho los domingos. No a pedir, sino a agradecer. Algunos traían flores, otros alimentos, otros simplemente se sentaban en silencio junto al viejo cactus, que para sorpresa de todos, había comenzado a brotar más flores. No rosas, no como aquella, pero sí flores pequeñas, amarillas, que nunca antes se habían visto ahí. Ricardo no se convirtió en predicador ni en santo. Seguía siendo agricultor. Levantaba al amanecer, regaba sus cultivos, alimentaba a los animales, ayudaba a Clara en la cocina y escuchaba con paciencia los cuentos de Isabel. Pero había algo nuevo en él. Una paz silenciosa. Una fuerza que ya no venía de los músculos, sino del alma. A la flor, nunca la volvió a ver. Pero tampoco lo necesitaba. Porque cada vez que alguien le preguntaba si de verdad la rosa existió, él simplemente señalaba su pecho y decía, «Todavía está aquí». Un día, un joven de nombre Julián llegó desde Saltillo. Había escuchado la historia en un programa de radio. Dijo que no creía en milagros, que todo le parecía coincidencia, pero que, por alguna razón, necesitaba ver el lugar. Ricardo lo recibió con un vaso de agua y un silencio amable. Caminaron juntos entre los surcos de maíz, que ahora volvían a verdear con fuerza. Llegaron al cactus. Julián se quedó mirándolo largo rato. «No parece nada especial», dijo. «Tampoco lo parecía la flor», respondió Ricardo. El joven bajó la cabeza. ¿Y si no fue un milagro? Ricardo lo miró a los ojos y dijo con voz tranquila. Entonces fue amor. Y eso, ya es suficiente. Esa noche, Julián durmió en el pórtico del rancho. Y antes de irse, le dejó a Ricardo un papel doblado. Era una carta. Decía, «Gracias por recordarme que la tierra no solo da frutos, también da esperanza». Ricardo la guardó en una caja junto a otras cartas, fotos, estampas y dibujos que la gente había comenzado a dejar en el rancho. Y en silencio, decidió que ese rincón, esa parte del terreno donde el cactus floreció, sería un lugar abierto. Para todos. Sin altar, sin estatuas, sin veladoras. Solo tierra. Tierra donde la fe había florecido. Tierra donde el milagro no estaba en lo que se veía,
sino en lo que se sentía. La tierra había comenzado a reverdecer como si los surcos hubieran despertado de un largo sueño. El maíz crecía con hojas fuertes, los chiles colgaban en matas rebosantes, y el agua de los canales volvía a reflejar el cielo como en los tiempos buenos. Pero lo que más llamaba la atención de quienes visitaban Cuatro Ciénegas no era la abundancia de los cultivos, sino la quietud sagrada que envolvía al rancho de los Obregón. Había algo en el aire que no se podía explicar con palabras, una calma que parecía abrazar a cada persona que cruzaba el portón de madera envejecida. Los domingos se convirtieron en días distintos. No por ritual, ni por costumbre, sino por necesidad espiritual. Desde temprano, familias llegaban a pie, en bicicleta o en camionetas polvorientas. Algunos traían sillas, otros se sentaban directamente en la tierra. El cactus viejo, ahora rodeado por piedras blancas pintadas a mano con palabras como esperanza, agradecimiento, vida, se convirtió en un símbolo sin pretensiones. No tenía placas, ni protección, ni velas. Solo él, erguido, con sus espinas y sus cicatrices, y con pequeñas flores que seguían apareciendo en sus brazos retorcidos como si no conocieran el miedo a la sequía. Ricardo no hablaba mucho durante esas reuniones. Caminaba entre los visitantes con una jarra de agua fresca, saludaba con un apretón de manos, se sentaba con los niños a escuchar sus cuentos y a veces, simplemente cerraba los ojos y escuchaba el viento. Sabía que había algo sagrado en el silencio compartido. No hacía falta guiar oraciones, ni leer salmos, ni convencer a nadie. Allí, cada quien encontraba lo que necesitaba encontrar. Mercedes, desde su mecedora en el corredor, observaba todo con los ojos entrecerrados por la luz y la edad. Había días en los que no podía levantarse, pero su presencia bastaba. Cuando los más ancianos se acercaban a ella, bajaban la voz, como si hablaran con un oráculo. «Doña Mercedes, ¿usted cree que fue la Virgen la que hizo florecer la rosa?» Ella respondía siempre igual. «Yo creo que la Virgen florece donde hay amor. Y esa rosa nació cuando el corazón de mi nieto se ablandó». Clara, por su parte, había transformado la cocina del rancho en un espacio de acogida. Preparaba café de olla con canela, pan de maíz, y frijoles refritos que parecían alimentar más el alma que el cuerpo. Y no faltaba quien dijera, entre bocado y bocado, que allí la comida sabía distinto, como si tuviera algo más que sal. Una tarde, llegó una mujer joven con una bebé en brazos. Venía desde Monclova. Había escuchado sobre la rosa en la radio, pero no lo creía del todo. Aún así, sentía que algo la llamaba. Llevaba semanas sin poder dormir. Su hija lloraba todas las noches. Los médicos decían que era cólico, otros que era ansiedad, otros que no era nada. Pero una madre sabe cuando algo no está bien. Se sentó bajo el mezquite frente al cactus y comenzó a llorar, no con estrépito, sino con ese llanto silencioso y profundo que nace cuando el alma ya no puede contenerse. Ricardo se le acercó, con respeto. «¿Le traigo agua?» «No, gracias», respondió ella, secándose las lágrimas. «Solo quería estar aquí». Ricardo asintió. No preguntó más. Se quedó a su lado, en silencio. Minutos después, la bebé dejó de llorar. Se acomodó en el pecho de su madre, cerró los ojos y se durmió profundamente. La mujer, incrédula, la miraba como si nunca la hubiera visto así, como si ese instante fuera un regalo. «Es la primera vez», susurró. «La primera vez que duerme así». Ricardo no respondió. Solo le ofreció una pequeña piedra blanca del círculo que rodeaba el cactus. Ella la tomó, la besó, y la guardó en su bolso como si fuera un relicario. Historias como esa comenzaron a multiplicarse. Sin prensa. Sin anuncios. Solo boca a boca, como en los tiempos antiguos. Personas que llegaban cargando angustias, duelos, enfermedades del alma, y que se iban más ligeras. A veces con una sonrisa. A veces con una respuesta. A veces con el simple consuelo de haber sido escuchadas por alguien que ya había estado ahí. Una vez, un adolescente se quedó después de que todos habían ido. Se acercó a Ricardo mientras éste recogía las bancas improvisadas. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. Hijo. ¿Usted alguna vez pensó en rendirse? Ricardo se detuvo. Lo miró con atención. Todos los días. Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque un día me di cuenta de que no caminaba solo. Que aunque nadie más lo viera, había una presencia que me sostenía. No con milagros espectaculares, sino con pequeños detalles. Con una flor. Con una palabra. Con una lágrima que no fue en vano. El muchacho asintió, tragando saliva. Mi papá murió este año.
Y desde entonces, me siento como seco por dentro. Ricardo le puso una mano en el hombro. Entonces tú eres tierra fértil. Porque cuando uno está seco, todo lo que cae tiene fuerza para germinar. El joven se fue esa noche con los ojos brillantes y una ramita del cactus en el bolsillo trasero de su pantalón. Poco a poco, el rancho se convirtió en algo más que un pedazo de tierra. Se convirtió en un lugar donde lo invisible cobraba forma, donde el tiempo parecía detenerse para dejar espacio a lo esencial. No había templo, no había estatuas, pero había fe. Y esa fe no era impuesta, era sentida. Ricardo, con los años, comenzó a escribir en un cuaderno viejo. No era un diario, ni un libro, solo frases sueltas, pensamientos, nombres de personas que lo habían visitado. A veces escribía cosas como: hoy una niña me dijo que soñó con una rosa en el cielo. Y yo le creí. Mercedes ya no puede caminar mucho, pero sus oraciones aún recorren el mundo. Clara cocinó frijoles con epazote. Un hombre de Torreón lloró al probarlos. Dijo que sabían igual que los de su madre. Y al final de cada página, firmaba con una sola palabra: floreciendo. Porque eso era lo que él sentía que estaba haciendo. No solo él, sino todos. Floreciendo en medio del polvo. Floreciendo con heridas. Floreciendo con gratitud. Floreciendo porque alguien, un día, se atrevió a hacer una promesa a la Virgen, y ella respondió, no con truenos ni rayos, sino con una rosa en el desierto. Habían pasado algunos años desde que Ricardo había regresado del Tepeyac, pero para él, el tiempo ya no se medía en estaciones, ni en lluvias, ni en cosechas. Se medía en miradas, en encuentros, en silencios compartidos. El rancho, que antes era apenas un terreno castigado por el sol, se había convertido en un refugio discreto donde cada visitante dejaba una huella invisible, y donde lo sagrado no era proclamado, sino vivido. La abuela Mercedes, aunque más frágil, seguía siendo la raíz profunda que sostenía la historia. Su voz había vuelto más suave, como un murmullo que se confundía con el viento, pero su lucidez no conocía arrugas. Sentada en su sillón de mimbre, al pie del corredor, sostenía su rosario como quien sostiene la historia del mundo en sus manos. Isabel, ahora una niña de 9 años, era su sombra luminosa. Le leía cuentos, le cantaba canciones, y a veces se sentaba frente a ella para preguntarle cosas que solo los niños se atreven a preguntar. Abuela, ¿las rosas también escuchan? Mercedes sonreía, cerraba los ojos y respondía: las rosas no tienen oídos, pero sienten. Y a veces, sienten más que nosotros. Isabel no cuestionaba, solo asentía y miraba hacia el cactus viejo, que cada año, como si conociera el calendario de los milagros, regalaba nuevas flores. No eran iguales. Algunas eran pequeñas y de color blanco. Otras, anaranjadas como fuego al amanecer. Pero todas aparecían en silencio, sin pedir permiso, como si llevaran consigo mensajes que no necesitaban traducción. Ricardo las contemplaba como quien observa una promesa que se cumple una y otra vez sin exigir nada a cambio. Había aprendido que los milagros no eran fuegos artificiales. Eran constancia. Eran semilla. Eran fruto. Y esa convicción lo había llevado a hacer algo que jamás imaginó: escribir cartas. No a personas. A la Virgen. Cada vez que algo en su vida lo conmovía, una conversación, un gesto, una lágrima ajena, escribía una nota y la enterraba al pie del cactus, en una pequeña caja metálica sellada con cinta. No esperaba respuestas. Solo necesitaba agradecer. Un día, mientras terminaba de escribir una de esas cartas, Clara se acercó con una expresión seria. Es de parte de doña Teresa, la partera del ejido de al lado, dijo. Me pidió que te la trajera. Era una carta, escrita con letra firme y sin adornos. Decía: Ricardo, soñé contigo anoche. Tu rancho era un jardín, y tus manos estaban llenas de tierra. Pero no estaba solo. Había un niño que te miraba con ojos de agua. No hablaba, pero tú sí. Le decías: esto es tuyo. Te lo dejo para que lo sigas cuidando. Y después, te ibas caminando hacia la luz del amanecer. No sé qué significa, pero quise decírtelo. Ricardo leyó la carta varias veces. No sentía miedo. Sentía una paz extraña, como si algo se estuviera acomodando por dentro. Esa noche, no pudo dormir. Caminó hacia el cactus bajo el cielo estrellado. El aire era fresco, y el silencio tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Se arrodilló como en aquella madrugada años atrás y, por primera vez en mucho tiempo, habló en voz alta.
Virgencita, no sé si esto significa algo, pero si es hora, quiero que sepas que estoy listo. No me debes nada. Todo lo que tengo, ya es más de lo que merezco. Al día siguiente, decidió preparar algo especial. Llamó a Clara, a Isabel y a algunos vecinos cercanos. Les pidió que lo ayudaran a limpiar el terreno alrededor del cactus. Quería que ese espacio fuera más que un punto de reunión. Quería que fuera un lugar donde cualquiera pudiera sentarse, rezar, escribir, llorar, abrazar o simplemente respirar. Vamos a llamarlo el Jardín de la Promesa, dijo Ricardo. No tiene dueño. Es de quien lo necesite. Construyeron una banca circular de piedra alrededor del cactus. Colocaron pequeñas macetas con flores de distintas regiones, bugambilias, girasoles, lavanda. Clara tejió un toldo de manta para que diera sombra en las tardes. Isabel pintó con sus propias manos una placa de madera con una frase que había escuchado de su abuela. Aquí florece la fe que sobrevive al desierto. Cuando Mercedes vio la placa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tocó la madera con sus dedos huesudos, luego tomó a Isabel de la mano y le dijo: Cuando yo ya no esté, tú vas a cuidar este lugar, porque tú naciste con la flor adentro. Isabel no entendía del todo, pero sonrió. Había aprendido a no temerle a las palabras que no comprendía todavía. Sabía que algún día llegarían a ella. Los visitantes comenzaron a llegar de nuevo. Algunos por primera vez, otros por segunda, tercera, cuarta, pero esta vez no buscaban ver la rosa milagrosa. Venían a ver cómo florecía la comunidad, cómo el silencio se había convertido en lenguaje común, cómo las heridas se cicatrizaban al contacto con la tierra y el amor compartido. Un hombre de Guadalajara trajo a su madre enferma de Alzheimer. No habló con nadie, solo la sentó junto al cactus y le tomó la mano. Ella no recordaba su nombre, pero cuando sintió el viento en el rostro, cerró los ojos y sonrió. El hijo lloró en silencio. Antes de irse, dejó una carta en una caja junto a la banca, donde los visitantes podían dejar sus pensamientos. Una mujer que había perdido a su hijo dejó una pequeña cruz de madera tallada por ella misma. Dijo que no venía a pedir nada, sino a dejar el dolor en un lugar que supiera recibirlo sin juicio. Un joven que había intentado quitarse la vida escribió en el libro de visitas: Gracias por recordarme que aún puedo florecer. Ricardo leía cada palabra como si fueran semillas. Algunas caían profundo, otras volaban, pero todas germinaban algo en su interior. Una tarde, mientras regaba las plantas nuevas que rodeaban el cactus, sintió un leve mareo. Se sostuvo del tronco de un mezquite, respiró hondo y se sentó. No era preocupación. Era como si el cuerpo le dijera: ya hiciste lo que tenías que hacer. Esa noche, se sentó con Isabel en el porche. Papá, ¿tú crees que la Virgen aún nos escucha? Él sonrió. No solo nos escucha, nos ve, nos acompaña. A veces en silencio, a veces con rosas, pero siempre está. ¿Y si yo le hablo, me responderá? Ricardo miró el cielo estrellado, abrazó a su hija y le dijo: Cuando tu corazón esté listo, su respuesta ya estará ahí, esperándote. Y en ese momento, sin saberlo, Ricardo le pasó algo más que una creencia. Le pasó un legado. El otoño llegó sin escándalos. Las hojas secas crujían bajo los pasos de quienes cruzaban el patio del Rancho Obregón, y el sol bajaba cada tarde con una suavidad dorada, como si el tiempo supiera que debía ser más gentil en aquel lugar. Isabel había crecido unos centímetros. Ya no corría descalza todo el día, pero seguía coleccionando piedritas en los bolsillos de sus vestidos. Clara preparaba atole en las mañanas y colgaba hierbas en la cocina. Mercedes, aunque más callada, todavía rezaba en voz baja con el rosario entre las manos. Y Ricardo comenzaba a escribir menos y a mirar más. Sus silencios ya no eran de ausencia, sino de contemplación. Había entendido que la vida no se medía en lo que uno decía, sino en lo que uno dejaba detrás. Una tarde, mientras terminaba de limpiar los surcos recién sembrados, Isabel lo llamó desde el porche. Papá, el cactus. Tienes que ver esto. Él se limpió el sudor de la frente y caminó despacio. No esperaba nada extraordinario. Pero cuando llegó al centro del jardín y miró, algo dentro de su pecho se detuvo. Una sola flor había nacido al pie del cactus. No en sus brazos, en la raíz. Y no era roja, ni blanca, ni amarilla. Era una rosa azul. Ricardo se arrodilló sin decir palabra. La flor brillaba con un tono imposible, como si la luz del cielo hubiera decidido teñirla. No era una flor común. No podía serlo. Mercedes llegó unos minutos después,
guiada por Clara. La vio desde la distancia y soltó el bastón. Caminó sola los últimos pasos. Se acercó a Ricardo y se arrodilló a su lado. Lo miró sin hablar, con los ojos llenos de lágrimas. ¿La ves, abuela? Sí, mijo, la veo. ¿Qué significa? Mercedes tomó aire, temblando. Significa que ya es hora. Ricardo no preguntó más. Lo entendió sin necesidad de palabras. Era como si el cielo le estuviera diciendo que su ciclo había terminado, pero no como un adiós. Más bien como una entrega. Como un regreso. Esa noche, escribió su última carta. La más corta de todas. Gracias por enseñarme que incluso los desiertos pueden dar flores. Me voy en paz, porque todo lo sembrado, floreció. La dobló con cuidado, la enterró al pie de la rosa azul y se quedó un momento mirando la luna, con la imagen de la Virgen sobre su pecho. Al día siguiente, no se levantó. Clara lo encontró en su cama, con una sonrisa serena, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Tenía la piel tibia aún, como si solo hubiera cerrado los ojos para soñar un poco más. Isabel no lloró de inmediato. Se sentó junto a él, le acarició el cabello y le susurró al oído. Gracias por florecer conmigo, papá. El pueblo entero se reunió para despedirlo. No hubo ataúd lujoso. Solo un féretro de madera clara, sencillo, adornado con flores recolectadas por los niños que cada domingo lo escuchaban hablar en el jardín. En la ceremonia, nadie dio discursos. Pero una niña, la misma que un día le había preguntado si la Virgen escuchaba, se acercó al micrófono con una hoja de papel doblada. Él me dijo que cuando el corazón está listo, la respuesta ya nos está esperando. Yo creo que él encontró su respuesta. Y todos, en silencio, supieron que era verdad. Una semana después, algo sucedió. La rosa azul, la que había nacido sola, comenzó a marchitarse. Pero en su lugar, nacieron dos nuevos botones. Uno junto a la raíz, y otro más allá, donde Ricardo solía sentarse a escribir. Cuando florecieron, no eran iguales. Una era rosada, la otra, blanca con bordes morados. Y así, lentamente, el cactus comenzó a llenarse de flores distintas, como si cada una llevara consigo un mensaje, una historia, una promesa cumplida. El jardín de la promesa no cerró. Isabel, con la ayuda de Clara y de algunos vecinos, continuó recibiendo visitantes. Comenzó a leer en voz alta las cartas antiguas de su padre. Y un día, ella misma escribió una. A quien llegue aquí con el corazón roto, esta tierra también estuvo rota. Pero el amor, la fe y una flor la sanaron. Tal vez lo mismo pueda pasar contigo. Mercedes falleció esa primavera, pero no antes de ver florecer una rosa en su propia ventana. Clara siguió cocinando. Isabel siguió sembrando. El pueblo siguió visitando. Y el cactus siguió hablando con sus flores. Porque hay milagros que no terminan con una historia. Hay milagros que se siembran. Y que florecen, generación tras generación, donde menos se espera. Incluso, en el corazón seco de quien escucha esta historia. Si estás aquí, y algo dentro de ti se removió, si sentiste un nudo en la garganta, si tus ojos se humedecieron, si alguna memoria se encendió como chispa, no lo ignores. Tal vez, sin saberlo, también estés caminando hacia tu propio Tepeyac. Tal vez esta historia no te llegó por casualidad. Tal vez tú seas la próxima flor del desierto. Rosa, si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla. Deja un comentario con el nombre de alguien que necesite volver a florecer. Y si tú aún estás de pie, sé luz para quien no puede ver el camino. Suscríbete a Senderos de Luz, donde las promesas se cumplen, los corazones sanan, y los milagros florecen.